Hola, mi nombre es Francisco García Pastrana, soy especialista en marketing con más de 10 años de experiencia y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo live en el que les vamos a platicar sobre estrategias de venta exitosas en B2B. El día de hoy, quiero agradecerles primero que se hayan conectado y esperemos que toda esta información les sea útil para tomar mejores decisiones. Ahora mismo lo que me gustaría empezar es sobre cómo manejamos las relaciones en general, ¿no? Muchas veces cuando nosotros interactuamos con otras personas, tenemos que comunicarnos de forma diferente. Es decir, cuando estamos con los vecinos, cuando estamos con los amigos, cuando estamos con familiares y cuando estamos incluso con compañeros de trabajo. Esta situación lo que hace es que nos comuniquemos siempre de una forma efectiva. Bueno, ahora les presento mi pantalla y como les estaba platicando, justo este tipo de relaciones nos hacen comunicarnos de forma diferente. Lo mismo pasa cuando trabajamos con las empresas, es decir, lo que yo quisiera que ustedes entendieran es que no necesariamente nos podemos etiquetar en un solo tipo de estrategia. Las empresas pueden trabajar con otros negocios como pueden trabajar directamente con el consumidor. Lo más importante es que no nos limitemos, más bien lo que hay que entender es qué tipo de estrategia es la que voy a utilizar en este momento. Al día de hoy, como les comenté, vamos a platicar de B2B y en B2B lo que hacemos es trabajar de negocio con negocio. Las siglas en inglés, business to business, es lo que nos identifica, por eso la B2B. ¿Qué pasa? ¿Cómo saber si estoy trabajando con B2B o no? Bueno, hay dos detonantes que nos permiten saber qué tipo de estrategia es B2B. Hay una emocional, para sorpresa de muchos. B2B sí trabaja con las emociones, pero las trabaja de forma diferente que cuando es con el consumidor final. Este tipo de emociones con las que se trabaja son emociones de aversión al riesgo. ¿Esto qué significa? Que generalmente es más conservador o hay más protocolos, pero al final estoy tomando más precauciones al hecho de decidir sobre alguna compra con algún negocio. Entonces es muy importante considerar este tipo de emoción, la aversión al riesgo. El otro detonante es el tiempo. ¿A qué se refiere en B2B con el tiempo? Bueno, a diferencia de B2C, que es hacia el consumidor, cuando las cosas se compran de inmediato, yo quiero unos tenis nuevos y voy a ir a algún centro comercial o alguna tienda o me meto a un sitio y decido qué tenis quiero. Aquí son relaciones de largo plazo. Entonces, es súper importante entender que en B2B el tiempo sí es un factor muy importante y va a estar acompañándonos a lo largo del tiempo. Entonces, recuerden que B2B no es una etiqueta, es una estrategia. Y es una estrategia que es de negocio a negocio. Eso significa B2B. Entonces, cuando hablemos de este tipo de estrategias, vamos a estar trabajando entre negocios. Esa es la definición de B2B, business to business en inglés. Lo más importante de todo es que antes de la estrategia tenemos que definir siempre un objetivo. Definir un objetivo tiene que ser específico, medible, alcanzable y sobre todo temporal. Este tipo de cosas muchas veces son las que nos han detenido o que no podemos comunicarlas. ¿Qué me refiero en este aspecto? Cuando nosotros preguntamos en los negocios cuál es tu objetivo, siempre nos van a decir que el objetivo es vender. Y es real, así es como tenemos siempre que pensar, pero ese es un objetivo general. Tenemos que entender un objetivo específico de cómo quiero que esas ventas ocurran. Entonces, como habíamos hablado en estos detonantes, sí es importante entender por qué quiero vender, o más bien, en qué punto voy a vender este tipo de producto o servicio. Una vez que yo ya definí ese objetivo, ya entonces ya puedo trabajar con una estrategia. La estrategia debe contener tres cosas muy, muy importantes y aquí sí tenemos que tener mucho cuidado de cómo las vamos a ir desarrollando. La principal y la más importante cuando vimos lo de los detonadores es justo la confianza. A eso se traduce. Es decir, yo sí necesito generar confianza con la persona o el equipo con el que voy a empezar
a trabajar con otro negocio en el que requiero hacer protocolos, procedimientos, pasar por muchas fases. Y entonces la estrategia siempre tiene que estar basada en una confianza mutua. Eso lo voy a ir generando conforme yo trabaje esa estrategia. No nace de la noche a la mañana, es importante aclararlo, pero sí es importante considerar que ese factor va a ser determinante para el éxito de mi estrategia B2B. La especialización. Esto es muy, muy común, el error que muchas estrategias B2B tienen, que generalmente queremos abarcar todo, porque pensamos que es como ir al mar y voy a ver qué pesco, ¿no? Aquí sí es importante entender que la especialización tiene que ser una decisión difícil, pero importante. ¿Por qué es difícil? Porque a veces dejo de alcanzar a todas las audiencias que necesito porque solo quiero dedicarme a un nicho en especial o a un mercado en especial. Pero esto me va a ayudar a que yo tenga algo que es muy importante y que diferencia mucho a B2C. O esa gran diferencia tiene que ver con prospectos de calidad. ¿Qué quiere decir esto? Piénsenlo como en una tienda física, ¿no? Si yo me especializo y soy muy claro en ese tipo de especialización, en mi estrategia, entonces no voy a recibir gente que esté interesada en algún punto de ese mapa o de ese proceso de decisión sobre mi negocio. Un ejemplo es, yo no quisiera, al menos en ese momento, que entrara un chef a una tienda de artículos de refacción electrónica. No porque el chef no pueda usarlos, pero no es el objetivo, ¿no? A lo mejor está perdiendo el tiempo esperando a sus amigos en ese lugar. Es un poco lo mismo. Vamos a poder tener mucho tráfico, pero si no tenemos el tráfico de calidad, va a ser muy difícil que esa estrategia tenga éxito. Finalmente, entonces, si yo ya definí hacia qué nicho voy, sí tengo que empezar a crear un cliente ideal. Crear un cliente ideal es muy importante y aquí hay justo este trabajo de creatividad, valga la redundancia, de cómo puedo yo empezar a desarrollar ese cliente ideal al que le quiero hablar. ¿Cómo debe de ser? Y lo tengo que empezar a trabajar bajo varios factores, geográfico, demográfico, y también para un negocio se tiene que segmentar de esa forma. Es decir, yo no voy a hablar a negocios a lo mejor de otro país si no estoy preparado o no conozco cómo puedo exportar o cómo puedo buscar importar algo, ¿no? En el caso de nosotros, como es una estrategia de venta, tendrá que ser una exportación. El mismo caso en el tema demográfico es qué tipo de negocio, de qué tamaño, hacia qué industria, si está dentro de este canal o proceso de venta en la cadena productiva en la que yo pertenezco. Entonces, sí tengo que empezar a definir ese cliente. Muchas veces lo que nos dicen es justo eso. Es que yo no conozco a mi cliente. Bueno, pero sí ya sabes quién ha llegado a tu negocio, más o menos quién vende en tu negocio, más bien quién compra en tu negocio. Eso es lo que tú tienes que empezar a idealizar, hacia dónde quieres dirigir esos perfiles, que probablemente en una estrategia B2B es muy difícil en la parte digital que los encontremos de forma más fácil como si fuera B2C. Entonces, en conclusión, estas tres características de la estrategia nos van a permitir a tener un cierre de un negocio, así como igual un apretón de manos cuando terminamos una negociación, pero en este caso, por las circunstancias, va a ser de forma digital. Y es entonces donde justo requiere mucho más relevancia saber que lo tenemos que hacer sobre estos canales. ¿Qué canales voy a utilizar para eso? Bueno, lo más importante, muchas veces damos ya por hecho, la mayoría de los negocios probablemente lo consideran, pero es algo que necesitamos ya empezar a tener. Siempre las primeras impresiones van a contar mucho. Y en B2B, un sitio web es básicamente una carta de presentación, porque genera confianza, justo lo que habíamos hablado en la estrategia. Si yo sé que ese negocio existe, tiene un sitio, a mí me va a permitir empezar a interactuar de forma digital con ese negocio para poder adquirir algún producto o servicio que me interesa. Pero no que no nos podemos quedar solamente en un sitio web. Construir un sitio web, a mí lo que me gustaría que supieran en B2B es que hay 5 cosas importantes que yo debo empezar a considerar, ya sea que tú las vayas a hacer
o que te acerques a un experto para que te apoye y que juntos de la mano trabajen en equipo para definir justo lo que es un sitio web. Un sitio web tiene que tener un propósito. Esta parte es muy importante no solo para quien va a visitar, sino para ti. Como es tu carta de presentación, quien vaya a construir este sitio o incluso tú mismo, necesitas saber por qué lo estás haciendo. Es decir, qué páginas debe de tener. Piénsalo otra vez como un negocio físico. Cuando tienes una tienda o algún lugar físico donde la gente va a visitar, tú quieres que tenga la mejor presentación. ¿Cómo quieres que la gente entre a ese negocio? Es lo mismo en este caso. Entonces, sí necesitas saber cuál es ese propósito del sitio. No es lo mismo que el objetivo. ¿Cuál es la gran diferencia? El objetivo, como habíamos platicado, tiene ciertas características que sea muy específico, que lo podamos medir, pero el propósito tiene que ser que me conozcan. El propósito tiene que ser que me vayan a comprar, que investiguen sobre mi negocio. Entonces, eso es muy importante que lo definamos desde el principio y le va a ayudar mucho a un desarrollador o a alguna agencia a que te entreguen un sitio justo a las medidas de tus necesidades. El segundo es para un público. Como habíamos dicho, justo tenemos que definir esos públicos y ese público tiene que llegar a ese negocio en un sitio web a través de lo que más van a estar buscando, ¿no? Ya sea información, ya sea contacto, ya sea un catálogo, en fin, sí necesitas tener un público al que puedes definirlo. Y esto es súper importante que también lo tengamos muy, muy claro desde el principio. B2B, a diferencia de B2C, si bien hay una gran navegación en Internet sobre estos temas, es muy probable que muchas veces tu público no se encuentre necesariamente en Internet en ese momento. Pero cuando esté, tú tienes que estar preparado para empezar a generar ese público que pueda entrar a ese sitio y que pueda encontrar justo los intereses de lo que tú estás ofreciendo, las soluciones de lo que tú puedes proponer o incluso alguna necesidad no cubierta. Con las palabras clave, aquí yo siempre lo que les digo es, no importa con llegar, sino es mantenerte. ¿Qué quiero decir con esto? Las palabras clave solo dicen que son justo una forma en la que yo puedo ser relevante todo el tiempo. Si yo podría estar dentro de los primeros buscadores si tengo un buen sitio en un primer momento, pero si yo no estoy constantemente trabajando con todas estas palabras, con la gente que está buscando mis servicios, va a ser muy difícil que yo me pueda mantener entre los primeros lugares. Entonces, palabras clave es algo que debe de tener tu sitio todo el tiempo y lo tienes que estar actualizando constantemente. Recordemos también que palabras clave es la característica, pero también podemos tener frases cortas, largas. En fin, es contenido sobre lo que quiero que la gente sepa en mi sitio. Por un cuarto punto, la experiencia lo es todo. Yo ya llegué, yo ya sé para qué es el sitio, ya tengo el público y tengo la información. Pero si no es fácil de encontrar esa información, es decir, la experiencia de navegar sobre esos sitios va a ser muy difícil. Es importante recordar que un sitio tiene que ser fácilmente navegable, porque la gente no tiene paciencia para quedarse en Internet, en un sitio en el que no va a encontrar la información y que difícilmente, a pesar de que esté ahí, pueda llegar al punto que tú quieres rápido y de forma efectiva. Finalmente, en el respaldo, esta es una de las características que menos usan las estrategias en B2B y creo que es de las más importantes que dejamos a veces de un lado. Quizá porque no sabemos cómo usarlo, quizá porque no sabemos cómo implementarlo, pero sí necesitamos un respaldo de alguien más que hable por nuestro trabajo, que no necesariamente seamos nosotros. Nosotros lo conocemos y vamos a informar todo el tiempo sobre lo que estamos ofreciendo. Pero quien nos va a respaldar van a ser nuestros clientes que ya han recibido ese servicio o ese producto. Todos los testimoniales son muy importantes que los tengamos en el sitio web, especialmente en B2B, porque nos ayudan a que la gente que tome decisiones sepa que hay otras personas que han recibido, otras empresas en este caso, que han recibido muy buenas experiencias de nuestra parte. Dado estos 5 puntos, pensaríamos que ya tenemos un sitio web. Bueno, en todos los sitios web, necesito también tomar en cuenta 3 cosas que ustedes deben de pedir siempre a su agencia,
a sus colaboradores, a sus desarrolladores o incluso ustedes mismos si lo van a realizar. Uno tiene que ser esa parte de todos los dispositivos. Esto pareciera que ya está dado por hecho y no es así. Sí hay un error muchas veces en considerar sitios web que solo pasan para escritorio y no pasan para dispositivos móviles. O no se adaptan a estos dispositivos o no responden sobre esos dispositivos móviles. Siempre exige eso. Navegación, es decir, los navegadores tienen que ocurrir en todos. La gente no toda navega en Chrome, puede navegar en otro tipo de exploradores que a veces damos por hecho que la mayoría, porque es el uso cotidiano, dejamos a un lado otros navegadores que nos permitirían que todos tengan acceso a ese sitio web que tú quieres mostrar. Y finalmente, sistemas operativos. También, a veces consideramos solo un sistema operativo, a pesar de que sea algo muy obvio, y dejamos de lado todos los sistemas operativos que existen. Entonces, toma en cuenta estas características para cuando vayas a crear o trabajar o tengas un proyecto de un sitio web. Si aún no lo tienes, recuerda que estás en el momento de hacerlo siempre y cuando tengas bien definido qué es lo que quieres de ese sitio. Por otro lado, y una vez que ya tenemos el sitio web, nos enfrentamos con una cantidad de opciones de redes sociales en las que yo quiero estar. En B2B, la gran diferencia es que como habíamos hablado de que es de largo plazo la relación y que las emociones son mucho más conservadoras, si bien al final estoy tratando con personas, es importante considerar, como aquí estoy mostrando en esta gráfica, que muchas veces 4 plataformas pareciera que compiten igualmente para empezar a lograr conseguir clientes en cada una de ellas. Entonces, mi recomendación siempre es que empiecen con poco para que vayan abarcando esos perfiles, como habíamos platicado, que ustedes ya están definiendo sobre esos nichos en los que ustedes quieren trabajar. Muchas veces esos nichos no van a pasar de la noche a la mañana. Entonces, ahorita vamos a abordar justo cómo puedo llegar a esos nichos, pero antes, ahorita, es saber qué plataformas uso. Hay una trampa que es, me voy a estar perteneciendo a todas porque es lo que todo mundo hace. Eso es bueno siempre y cuando yo tenga un presupuesto. Y este presupuesto no tiene que, alguien me diría, oye, pero las redes sociales son gratuitas en la mayoría de sus casos. Sí, pero cuando hablo de presupuesto hablo de los recursos. Tengo las personas para que puedan manejar estas redes sociales. Eso me requiere, eso ya es un costo, es una inversión de alguna forma. El tiempo que van a dedicar esas personas para atender a cada una de las redes sociales y cómo voy a comunicar en cada uno. Entonces, siempre debes armar tu combo conforme a ese presupuesto que quieres. Y aquí estoy mostrando más o menos de cómo es la visión que tiene en B2B cada una de estas redes sociales, ¿no? Desde LinkedIn, que generalmente es la que más van a estar escuchando para B2B, que evidentemente por su naturaleza, que lo que te permite es estar directamente conectado con otros negocios, generalmente es como tocar puertas, ¿no? Entonces, claro, de forma más efectiva, enfocada y a veces incluso es mucho más directa esa comunicación. También existe en Facebook, por ejemplo, la forma de hacer con B2B una estrategia de promotoría, ¿no? Ahí es donde yo voy a estar promoviendo todos los servicios nuevos, todo lo que tengo y cómo lo puedo usar. Y WhatsApp, por ejemplo, lo puedo utilizar mucho para servicio al cliente. Si ustedes vieron, las primeras 3 de arriba están sombreadas. ¿Y por qué? Porque sí me gustaría que nos detengamos un momento a que no solo las puedo elegir, sino que además tengo que entender que estas 3 plataformas tienen un servicio especializado de forma profesional para este tipo de estrategias B2B. Es muy importante considerar que no voy a hacer un perfil de LinkedIn para mí como Francisco García sobre lo que yo soy y cuáles son mis credenciales, sino más bien como el negocio en el que pertenezco. Entonces, hay que siempre diferenciar ese tipo de perfiles en los que yo voy a empezar a crear una nueva cuenta de forma profesional. Lo mismo ocurre con Facebook.
La recomendación es que tengamos una fanpage que sea de forma profesional para que pueda entonces tener una línea directa sobre todo lo que tiene que ver con los productos y que se separe sobre la persona que lo dirige. Entendemos, y lo vamos a estar repitiendo, al final los negocios están dirigidos o están manejados por personas, pero sí es importante siempre mantener una imagen institucional. Y WhatsApp también tiene una WhatsApp Business. Eso te permite también, al tener una comunicación mucho más institucionalizada, mucho más formal y mucho más directa sobre quién va a atender las respuestas de quien se dirija sobre esa plataforma. Como bien les dije, hay mucho más. Existe Google My Business, que eso lo podemos ver como una forma de informar sobre horarios de atención. Tu propio sitio web, que en el caso de ADN nosotros tenemos una plataforma que te permite hacer campañas de mailing, donde tú puedes enviar correos electrónicos a tus clientes. Twitter generalmente lo usamos como un call center, es decir, donde yo puedo quejarme directamente sobre algo o incluso reconocer algo de lo que el servicio que me están dando y atenderlo de forma más directa. Existen los directorios. Estos son muy importantes que no los dejemos a un lado, porque el directorio te va a dar algo que pocas plataformas te van a dar. Los directorios lo que te van a dar es certeza, mucha certidumbre de que esos negocios están validados por una empresa que te va a decir que ese negocio está vigente, es real y con el que puedes trabajar y crear alguna relación de negocio. Demostraciones, eso es muy útil y en YouTube lo podemos utilizar, no necesariamente puede ser YouTube, pueden ser también videos, pero existe la plataforma para eso. Y finalmente mis exhibidores van a estar a través de Instagram. Hay mucho más plataformas, pero nuevamente siempre piénsenlo sobre su presupuesto. Bueno, ya tuvimos el acercamiento de cuáles son estos sitios, cómo tengo que trabajar un sitio, en qué plataformas tengo que estar presente. Entonces, ya el tema de presencia, si en este momento ya lo tienes muy claro, ahora viene la pregunta de, bueno, ¿y qué debo de hacer en esto, no? Y aquí la llave maestra tiene que ser el contenido. Porque, nuevamente, yo conozco, por ejemplo, que el zapato me va a dar lo que necesito, que es un nuevo zapato porque mi calzado ya está viejo, porque ya está muy desgastado, porque quiero estrenar, porque salió un nuevo modelo. Es decir, hay otro tipo de relación sobre lo que es B2C, pero en B2B, es decir, de negocio a negocio, siempre tengo que estar informando. Entonces, el contenido es sumamente relevante. Es la llave que me va a abrir cualquier puerta en cualquier plataforma. Si yo tengo buen contenido, esto me va a ayudar a que podamos desarrollar una buena comunicación, sobre todo sobre cualquier proceso en el que yo me encuentre. Ahora lo que yo quiero saber es en qué parte del flujo o este proceso de compra o en el que yo voy a empezar a participar con otros negocios, tengo que empezar a colocar el contenido. Lo que yo les puedo decir es que el contenido va a estar siempre presente en todos los procesos. Desde cuando yo empiezo a sembrar la idea hasta que ya creo una lealtad con el cliente que va a estar renovando constantemente conmigo en alguna nueva cotización, en alguna nueva negociación para algún proyecto. Pero lo importante es que no dejemos de entender que este contenido nos va a dar mucho de lo que nos va a ayudar a empujar con el cliente, ¿no? La pregunta ahora sería, ¿en dónde lo coloco? Y aquí la clave siempre va a ser ubicación. ¿Dónde necesito poner ese contenido? Eso es lo más importante que ustedes deben considerar. No se deben de preocupar, porque también lo importante es que les utilicen este sentido común de imaginarse en este proceso cómo voy a ir metiendo este contenido. Es decir, a la gente que apenas me está conociendo, yo no les puedo empezar a hablar a detalle de todo lo que yo tengo, porque probablemente ni siquiera me van a tomar el tiempo para revisar ese tipo de contenido. En los primeros procesos, lo más importante y lo que se recomienda es tener campañas de búsqueda o campañas en plataformas que me permitan abarcar lo que ya habíamos platicado, estos nichos y estos públicos objetivo o ideales en los que yo me quiero dirigir.
Muchas veces, como decíamos, no nos van a encontrar en este aspecto siempre, pero nosotros tenemos que empezar a generar la forma en cómo podemos desarrollar a estos clientes. Les puedo dar un ejemplo muy sencillo. Una empresa, imagínense una empresa que trabaja pisos o cerámica, ¿no? Y entonces no tiene acceso a los hoteles que a lo mejor quieren empezar a trabajar. Bueno, quizá una campaña puede ser una forma inicial de utilizarla para que ellos empiecen a saber que yo existo. Y lo que habíamos platicado, cayendo en algunas de las propiedades digitales que yo ya construí. Pero no es suficiente ahí. Yo lo que quiero no solo es saber que existo, sino dentro de ese flujo, probablemente una vez que ya me empiecen a tomar en cuenta, que yo ya tenga datos de alguien al que yo puedo enviar la información, entonces puedo empezar a trabajar sobre con esos hoteles de cómo los pisos en un hotel son muy importantes del material que yo trabajo. O en algún momento mostrarles un caso de éxito de un negocio similar con el que yo ya tuve una relación y que entonces el resultado que pude haber obtenido con esa relación comercial y que gané con todo eso. Ese tipo de cosas son los famosos contenidos que estoy mostrando en este momento. Pueden ser casos de éxito, pueden ser webinars, pueden ser catálogos, pueden ser incluso, le llaman white papers, pero básicamente los white papers son estos documentos en los que yo hablo sobre por qué es importante mi material. No sé, a ver, regresando al ejemplo de los pisos, quizá yo manejo microcemento. Y entonces el microcemento no es, no es un cemento, es un tipo de piso muy especializado, incluso muy estético, y que va acompañado con algunos espacios donde se permite colocar ese tipo de piso, cuánto dura, cómo lo debo de cuidar, si debo tener mantenimiento. Entonces, toda esa información me va a empezar a ayudar a construir esa relación con estas potenciales audiencias en las que voy a empezar a trabajar. Cada una tendrá un objetivo. Al día de hoy no podríamos platicar de todos porque eso requeriría otra sesión. Lo importante es que consideren cada una de ellas y acérquense a un experto que sí conozca de estos temas para decirles en dónde y dónde lo van a ubicar. Porque algunos sí dan ese empujón que falta para que alguien firme ese contrato que ustedes están buscando. Entonces, consideren al menos que sí hay un trabajo en el que yo tengo que construir todo ese contenido y más adelante empezar a buscar dónde lo voy a poner. No es suficiente con dejar el contenido a la mano. Esos contenidos generan interacciones, son acciones que yo voy a hacer para que algo ocurra. Entonces, sí, si cada acción corresponde a una interacción, es súper importante, y más en B2B, tomar en cuenta que todas las interacciones que ocurran con las acciones que yo haga, les debo de dar seguimiento. Recuerden que todo esto ocurre en un mundo digital. Entonces estoy compitiendo altamente con otros negocios que están quizá ofreciendo lo mismo que yo. Súper importante también recordar que si yo le doy seguimiento a estas interacciones, me van a ir permitiendo generar más contenido de la retroalimentación que me den e incluso a ellos empezarles a alimentar con nuevo contenido que les sea útil para seguir fortaleciendo esa decisión para firmar el contrato que ustedes tanto desean. Entonces, en conclusión, B2B es una estrategia, no es una etiqueta. B2B yo necesito empezar a trabajar de negocio con negocio, pero a partir de un objetivo que sí es la venta, pero que sí tiene que aterrizarse sobre qué es lo que quiero vender, en dónde lo voy a hacer, que son los sitios web y redes sociales, bajo un presupuesto que tengo que pedir en un sitio web para si yo lo voy a solicitar o si yo lo tengo que hacer, y que una vez que ya tenga esas propiedades digitales, ¿qué debo de incluir en cada una de esas propiedades digitales y por qué es importante? Una vez sumando eso, ya puedo ir trabajando mi proceso de venta en cada punto y poder ir colocando contenido especial para cada uno de ellos. Entonces, yo lo que quiero es invitarlos a que pierdan el miedo, a que se avienten a hacer estrategias digitales. Se puede hacer mucho, que no se etiqueten. Hay muchas empresas B2B que hacen B2C
Y hay muchas empresas B2C que ya empiezan a hacer B2B. Nuevamente, lo que es importante es que empecemos a tomar las decisiones para tener lo que mi negocio necesita, que es más clientes. Pues bueno, quiero agradecerles el haberme acompañado durante esta plática. Espero que esta información le haya sido de mucha utilidad para tomar decisiones en sus negocios. También quiero invitarlos a nuestras redes sociales, que estén muy al pendiente. Estamos en Facebook, Twitter, LinkedIn y Spotify. Ahí van a encontrar mucha información muy útil sobre cómo mejorar en sus negocios en la parte digital. Los invito entonces a que lo revisen, por favor. Les agradezco nuevamente y nos vemos pronto.